que hayan podido pues despejarse un poco y poder también celebrar pues el aniversario de nuestro mártir Daniel Alcides Carreón. Entonces vamos a hacer lo que corresponde a la parte teórica. Si bien es cierto, la mayoría de ustedes han llevado ya la práctica del capítulo, esta semana se completan los seminarios. Entonces vamos a ver la parte teórica en unos momentos. Se puede apreciar, ¿no? Sí, doctor. Ya Sí se listo. lo Vamos a ver si se ver. puede avanzar. Sí avanza, ¿no? ¿Está bien? Ya. Sí, sí se ve. Ok. Buenas noches. Entonces vamos a iniciar la exposición de la parte teórica de lo que es la fisiología de la sangre. Sabemos que es el principal componente, ¿no?, de nuestro organismo, el principal líquido o fluido corporal, ¿no?, que tendrá una función importantísima, ¿no? ¿Cuál será la función más importante de la sangre? ¿Para qué estamos estudiando este fluido tan importante? ¿Qué trascendencia tiene en la fisiología de nuestro organismo? Y también mencionar, pues, que tiene un contenido, ¿no?, de elementos formes, ¿no?, que ustedes ya en diferentes cursos que han llevado ya los conocen, ¿no? Entonces, la sangre es un fluido corporal importantísimo que nos va a permitir, pues, principalmente transportar ese elemento tan importante. ¿Cuál será el elemento? Pueden escribirlo en el chat, ¿no? ¿Cuál será el elemento más importante o la función más importante? ¿Qué elementos que transporta? ¿No? Muy bien, Sayed, Fabiola, transporte del oxígeno que tiene que ser trasladado a todos los tejidos, ¿no? Y viene la fuente más importante, que es del medio ambiente, del aire, ¿no? En una concentración de 0,21, que es el 21% del aire que inhalamos, es un componente de oxígeno que ingresa por los pulmones y va a ingresar a la célula a través de una respiración a nivel del alveolo, ¿no? Que también creo que ya he llevado el capítulo respiratorio, o si no, se va a ampliar ese concepto. Pero una vez que ingresa al pulmón, tiene que atravesar hacia los elementos formes de la sangre, ¿no? Que el más importante de todos, de los elementos formes, ¿cuál será? Los eritrocitos, también sinónimo de eritrocito, hematíe, ¿qué más? Glóbulo rojo, ¿no? Es el componente más importante que en su interior contiene una proteína. Es importante que ustedes Hemoglobina. lo han podido. Ajá, muy bien, la hemoglobina, que es la que en su interior tiene un núcleo hemo, ¿no? Un núcleo hemo, que contiene, pues,
un elemento importante que hoy día algunos que hemos llevado seminario, algunos que ya han ido revisando el tema de la anemia y el componente, ¿no? ¿Cómo se llama ese componente? El nuclear importante, ¿no? El fierro que va a permitir el transporte de oxígeno. Pues ante la deficiencia de este elemento tan importante, pues vamos a tener también una deficiencia fisiológica del transporte de oxígeno a las células, sobre todo células importantes, como del sistema nervioso central, células cardíacas, ¿no? Entonces, entendiendo esta función importantísima de la sangre, de sus componentes, también tenemos dentro de sus componentes glóbulos blancos, ¿no? Que van a ser la barrera de defensa importante de la inmunidad, ¿no? La inmunidad. ¿Qué más tenemos en la sangre? Los trombocitos. ¿No? Tenemos trombocitos o plaquetas, ¿no? También denominadas, que nos sirven para la hemostasia, que vamos a ver también en la segunda parte de la clase, la hemostasia, cuando existe una pequeña hemorragia, una laceración, sobre todo en la parte superficial de la piel. La primera barrera de hemostasia son las plaquetas, ¿no? Que van a generar un tapón y van a generar pues un control de la hemorragia, ¿no? Inicial. Y luego tenemos también a los glóbulos blancos, ¿no? Que son los encargados de la defensa, ¿no? Tenemos los leucocitos, los linfocitos, macrófagos, etcétera, ¿no? Entonces, ya entendiendo eso, también la importancia, para hacer una introducción, es que cuando existe la necesidad clínica en una emergencia, o en una cirugía, en un paciente crítico, por ejemplo, de utilizar o de administrar componentes sanguíneos, ¿de dónde obtenemos el componente sanguíneo? ¿De dónde sacamos la sangre? ¿De dónde obtenemos la sangre necesaria para poder reemplazar las pérdidas de una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Sangrado masivo de un traumatizado, un politraumatizado, por ejemplo, un accidente de tránsito. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos los componentes sanguíneos? Ujú. Claro, vamos a sacar el componente de otra persona que va a donar, ¿no? Un donante. Y justo es lo que vamos a ver ahora, ¿no? A través de claro, primero una donación, ¿no? Tenemos sangre de un donante. Muy bien, acá Piero. Y esa sangre lo llevamos al banco. Así como tenemos un banco de donde guardamos dinero, lo guardamos al banco de sangre, ¿no? Es por eso que mi primera diapositiva va a ser de promoción, pues, de estos bancos de sangre, porque realmente nuestros bancos de sangre prácticamente los tenemos en situación crítica. Nuestros bancos de sangre en general paran en déficit, en rojo, no por la sangre, sino porque nos faltan componentes en el banco de sangre. Por eso es que se promueve la donación, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes lo estarán donando, pero sería importante promover, ¿no? La donación. Entonces, nuestra fuente más importante de ahorro, por alguna forma de decirlo, de sangre y componentes sanguíneos, es la donación de sangre. Por eso nuestros lemas, siempre realizamos nuestras campañas, donar sangre, dar vida, donar sangre, permite salvar vidas, ¿no? Y es necesario pues tener una política de donación en forma permanente.
Y ahorita vamos a ver, para todos que están interesados en ayudarnos a mantener nuestros bancos de sangre llenos de estos componentes y no tener inconvenientes ante una emergencia, ¿no? Que a cualquiera nos puede pasar. Vamos a ver en un ratito los componentes, las características de un donante, ¿no? Entonces, la sangre, su principal función, transporte de oxígeno, es un fluido acuoso que va a tener elementos sólidos en su composición, principalmente glóbulos rojos, hematíes o también denominados eritrocitos, ¿no? Esta sangre va a estar en forma permanentemente en movimiento pulsátil, ¿no? Se va a ir circulando y transportando nutrientes, oxígeno, hormonas, proteínas, ¿no? Glucosa y otros elementos. Y está contenido dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Que mencionó uno de sus compañeros, creo, en el chat. Está contenido dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, la principal función va a ser transporte de oxígeno, ¿no? El transporte de oxígeno principalmente, y de los pulmones hacia las células, y el transporte de CO2 de las células hacia los pulmones, ¿no? Y también va a transportar nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, transporte de residuos metabólicos celulares, transporte hormonal. Todas las hormonas circulan por la sangre como un medio de transporte. Y como ustedes ven en el dibujo y ya conocen esta estructura, los vasos sanguíneos están distribuidos en todos los tejidos hasta llegar a los capilares sanguíneos, ¿no? Que son los más finitos, vasos sanguíneos. Y esto nos va a permitir, pues, que la sangre también tenga otras funciones, ¿no? Nos va a permitir regular la temperatura, el pH, el equilibrio de los iones, la presión osmótica y también la regulación de las hormonas, ¿no? Todas las hormonas circulan por la sangre y hacen pues todo el sistema funcional, como hoy van a ver en el capítulo de endocrinología, ¿no? Cómo existe pues el sistema de regulación hormonal de cada uno de los tipos de hormonas que van a revisar. También nos sirve como mecanismo de protección, que vamos a ver en la segunda parte de la clase, la hemostasia. La hemostasia que nos permite controlar un sangrado, inicialmente con un componente plaquetario, ¿no? Primero, esta es la primera fase, como vamos a ver ahí. La primera fase. Y la segunda fase es la coagulación a través de factores de coagulación que están en la sangre, ¿no? Factores de coagulación, en el plasma. Entonces, también protección a través de la hemostasia, evitando el sangrado, ¿no? La hemorragia. Y obviamente la inmunidad a través de leucocitos, anticuerpos, linfocitos, macrófagos, natural killers, etcétera, etcétera, que es todo el mecanismo inmunológico que corresponde, que está dentro de la sangre. Y en general, pues, la sangre tendrá un mecanismo homeostático y una función de mantener el equilibrio del medio interno, ¿no? A través de estas funciones, entonces, nos mantiene el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Y también tiene una función de integrar todos los órganos y sistemas, ya que los vasos sanguíneos y la sangre están en todo nivel hasta los capilares. Entonces tenemos funciones importantes de la sangre. Eh, Otro tema importante es saber calcular el volumen sanguíneo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? No sé si, a ver, calcúlenme los...
su volumen sanguíneo de cada uno. A ver, ya les puse la fórmula 7%, o sea, 70 mililitros por kilo de peso. ¿Cuánto volumen tienen cada uno? A ver, ¿quiénes pueden ya calcular su volumen sanguíneo? Es importante saber pues más o menos el volumen de sangre que nosotros manejamos, ya que pues más de 30% de volumen no podemos perder en un sangrado, ¿no? A ver, Fabián 4,76, más o menos Regina 4,2, Jorge 6,3, Fernando 5,25, Piero 5,95. Más o menos en promedio podríamos decir de entre 5 litros un promedio, ¿no? Más o menos. Es el contenido de sangre, el volumen de sangre que cada uno de un adulto promedio puede tener. El 30% de 5 litros es 1,5 litros, ¿no? 3 más o menos. 1,5 litros es lo que podría una persona normal como máximo tener un sangrado. Y luego de eso, pues más de 30% de pérdida de volumen sanguíneo ya puede generar un problema hemodinámico, ¿no? Y eso generaría un problema, pues un shock, ¿no? Y una complicación mayor. Nosotros los que trabajamos en emergencia, pues más o menos calculamos de esa forma. Y peor si son niños, ¿no? Niños con 200 centímetros cúbicos o 300 centímetros cúbicos, un niño ya puede entrar en colapso, su sistema cardiovascular, ¿no? Entonces un adulto promedio 1,5 litros, siempre y cuando su hemoglobina esté dentro de los rangos normales, ¿no? Porque si un adulto tiene hemoglobina de 7, 8, menos de 10, obviamente no vamos a esperar 1,5 litros, ¿no? Menos de 1 litro ya deberíamos actuar y reemplazar ese volumen sanguíneo. Entonces, esa es la utilidad de saber más o menos cuánto es nuestro volumen sanguíneo. Entonces, aproximadamente 7% del volumen corporal, 70 mililitros por kilo de peso. El resto del cuerpo es el 93%, ¿no? Entonces, la política de donación de sangre es importantísima porque nos permite mantener lleno nuestro banco de sangre y tener disponibilidad de paquetes o componentes sanguíneos, ¿no? En general. ¿Quiénes pueden donar? Cualquier persona entre 18 y 65 años tiene que pesar más de 50 kilos, tiene que estar sano, sin ninguna infección, ninguna enfermedad, no padecer enfermedades transmisibles por sangre, hepatitis, chaga, VIH, etc. No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado durante el último año tatuajes o perforaciones. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces por año y los hombres hasta 4 veces por año teniendo estas condiciones. No haber sido sometido a una cirugía en el último año. El material que se usa para la extracción es un material estéril e individual para cada uno de los donantes, ¿no? ¿Cuánto obtenemos de sangre por cada unidad o donación? 450 mililitros, ¿no? 450 mililitros en promedio, ¿cuánto será? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje será de la sangre total?
Prácticamente 9%. Para algunos, que es Fabián, por ejemplo, 476, será casi un poquito más del 10%, ¿no? Promedio. Por eso le decía, ¿no? Podemos perder máximo un 25 a 30%, 25%, 30% ya es crítico, ¿no? En 10% de pérdida de volumen, o en este caso no va a haber ningún problema mayor de hemodinámico, salvo que tenga pues hemoglobina muy baja, ¿no? Menos de 10. Entonces, si un paciente de 80 kilos, su volumen sanguíneo es 5,6, aproximadamente una unidad de sangre que se extrae será el 8%, ¿no? Entonces, cuanto menos peso, mayor será el porcentaje, ¿no? Tiene que tener por promedio 50 kilos para que no sea el volumen extraído mayor, ¿no? Entonces, en promedio, 10% del volumen sanguíneo es lo que se va a extraer por cada unidad de sangre. Podemos, como le decía, donar a 4 veces por año en caso de varones y 3 veces por año en caso de mujeres, ¿no? ¿Alguna duda? Porque es importante tener en cuenta porque hay que promover la donación, pues es la única forma de tener el acopio de componentes sanguíneos necesarios para las emergencias en los hospitales. Bueno, los que ya han hecho la práctica, ¿no? Ya conocen esto que es una centrífuga, ¿no? En la práctica para hacer el macrohematocrito obtuvieron sangre de la vena, del pliegue del codo, ¿no? Una de las venas se pudieron obtener con una jeringa. Este es el macrohematocrito. Se tomó una muestra de sangre y se fue a la centrífuga, ¿no? ¿Qué se hizo en la centrífuga? Altas revoluciones, centrifugación, y luego de unos minutos se obtiene estos componentes, ¿no? No sé, todos han hecho esta práctica o todos han visto este experimento, ¿no? Entonces, al centrifugar, eh, podemos sedimentar los componentes que tienen mayor densidad. ¿Quién tendrá mayor densidad? ¿El plasma o el glóbulo rojo? Entonces, en la parte superior va a ir lo de menos densidad y en la parte inferior lo que tiene más densidad, ¿no? En este caso, los glóbulos rojos y los elementos formes, ¿no? En la parte inferior. Y en la parte superior se quedará el plasma, ¿no? Luego de centrifugar. Entonces, vamos a tener acá el componente plasma en una persona normal con una hemoglobina aproximadamente una hemoglobina de aproximadamente 15, ¿no? Gramos por decilitro. Esta es una persona normal, entonces va a tener su componente de plasma y sus elementos formes, ¿no? Entonces todos los que han hecho este experimento pudieron medir porque el tubo que se utilizó para el macrohematocrito tenía, pues acá, ¿cuánto era? 10, ¿no? De 0 a 10.
4.5. Entonces, ¿cómo medíamos el macrohematocrito? ¿Qué hacíamos? Macrohematocrito. En el macrohematocrito solo pusimos en la centrífuga y terminábamos de centrifugar y solo tomábamos la medida, ¿no? Porque esto está en una escala del 0 al 10. Digamos que uno de sus compañeros llegó a 4.5 los elementos formes. Entonces, ¿cómo obtenemos el macrohematocrito? Número de elementos formes o porcentaje, ¿no? Concentración, 4.5 entre 10, que es el total, por 100, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto le sale? Solamente hacíamos la medida, ¿no? Medíamos nada más el tubo, 45%, ¿no? No sé si está claro, ¿todos están de acuerdo? Ese es el número, ese número, ¿cómo se llama? El que hemos obtenido. Flor sacó 45%. Ese número, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo se llama ese número? Hematocrito, ¿no? Entonces tenemos, vamos a volver a ver. $45. Ese es en este caso es un macrohematocrito porque utilizamos un tubo especial graduado del 0 al 10, ¿no? Y obtenemos el macrohematocrito, 45%. ¿Qué significa 45%? Que el 45% son de la sangre, los componentes de la sangre de esa persona son elementos formes, ¿no? Y el 55% por diferencia, ¿no? Plasma, será por diferencia será el plasma, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Entonces acá lo voy a apuntar 55%. Vamos a restar en 100. El procedimiento de restar 100 menos 55. 100 menos 45. 100 menos 45 será igual. 100 menos 45 será igual 55%. 55% componente de plasma, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué hemos hecho? Solamente hemos centrifugado y hemos medido con la medición que tiene el tubo, ¿no? Ese tubito tiene una medición. Es un tubo especial para macrohematocrito.
se mide y en milímetros y se calcula, ¿no? Entonces será el hematocrito. ¿Alguna duda, alguna pregunta por respecto? Vamos a avanzar. El macrohematocrito. Entonces, en relación al plasma y el agua corporal, ¿no? Nosotros somos 60% de agua. Cuanto más pequeños, ¿verdad que me dicen? Los niños más pequeños, los lactantes neonatos, ¿tendrán igual porcentaje de agua, 60%? ¿O menos o más? ¿Qué me dicen de los niños? Nosotros sí, ¿no? Mayor porcentaje de agua. Cuanto más pequeños, incluso son mayor, llega hasta 80% de agua, ¿no? Los niños. A medida que vamos siendo adultos, va aumentando, va disminuyendo el porcentaje de agua, ¿no? Tenemos otros tejidos también, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos el componente del agua, el 60% somos agua, 40% componentes no acuosos. De ese 60%, 40% es agua dentro de las células, agua intracelular. Y fuera de las células está el 20%. Esto ha sido pregunta de varios exámenes de diferentes capítulos, ¿no? El agua intracelular representa el 40% del total del agua del organismo, ¿no? Y el 20% es agua extracelular. De este 20%, 15% es agua intersticial, que es entre las células, intersticio, en los intersticios celulares. Y el 5% es agua de plasma, el plasma, ¿no? Componente del plasma. 5% del agua corporal está en el plasma. ¿Para qué estamos viendo eso? Porque vamos a ver los componentes del plasma, ¿no? ¿Qué cosa hay en el plasma? Proteínas, iones, aniones, carbohidratos, vitaminas, enzimas, hormonas, ¿no? Proteínas, albúmina, globulina. Pero principalmente, ¿qué habrá? Iones, ¿qué más? Principalmente, ¿qué cosa hay en el plasma, no? El 90% es agua, que representa, hemos dicho cuánto, el 5% del agua total, ¿no? Del corporal total. Proteínas, en segundo orden, albúminas y globulinas, 9%, y otros elementos, gases, electrolitos, nutrientes, vitaminas, oligoelementos, urea, creatinina, hormonas, factores de coagulación, etc. Entonces, el principal componente del plasma es agua, y luego le siguen albúmina y globulina. Son importantes estos componentes. La de albúmina y la globulina, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir? Para realizar un examen auxiliar de laboratorios que se llama proteinograma electroforético, que es lo que nos permite obtener esta curva, albúmina-globulina, ¿no? De este lado está la albúmina, acá están las globulinas, y tienen específicamente la composición estructural de esta curva, ¿no? Acá están las albúminas, alfa 1, alfa 2, beta 2, gamma globulinas, y en un porcentaje determinado. ¿Y para qué nos va a servir? Para poder interpretar y aproximarnos al diagnóstico de algunas enfermedades. Por ejemplo, en una gammapatía monoclonal, el componente de la globulina está alterado, ¿no? Acá está un pico, este pico, característico de una enfermedad de gammapatía monoclonal. Un problema renal, síndrome nefrótico, donde hay falla en el sistema renal.
las albúminas están disminuidas, ¿no? Y acá hay un incremento de un componente de la globulina. Al tener esta estructura, este examen nos induce o nos corrobora que existe un problema renal. Si tenemos esta deficiencia también en la albúmina y esta jiba en las globulinas, una indicación se llama beta-gamma, característico de una enfermedad cirrótica, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los componentes y este proteinograma electroforético. Entonces tenemos el componente de plasma y los elementos fórmicos. Si lo vemos en el microscopio electrónico, con microscopio común y corriente, ¿no? Óptico, vamos a tener en los componentes de elementos formes, tenemos, ¿qué serán estos? Glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, eritrocitos, monocitos, linfocitos, mastocitos, etc. En este componente llevado al microscopio, una gota de sangre, podemos observarlo. Entonces tenemos elementos formes, eritrocito, plaqueta, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B. Así es, Piero me puso medio porcentaje, está muy bien. Entonces tenemos los componentes celulares y el plasma. Entonces acá tenemos el plasma y ya esta es una foto real, ¿no? Como ustedes lo han visto, cuando se han centrifugado el plasma y en la parte inferior están los elementos formes, los eritrocitos que tienen mayor densidad, leucocitos, plasma, menor densidad en la parte superior. Entonces, vamos a ver los componentes sanguíneos que vamos a utilizar, ¿no? Porque nosotros en la emergencia o cuando tenemos un paciente con problemas de coagulación, cuando tenemos pacientes con sangrado masivo, traumático o por problemas de coagulación, otro tipo, vamos a necesitar ciertos componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, como hemos visto, la centrifugación hace que en la parte superior estén los de menos densidad y en la parte inferior los de más densidad. ¿Qué significará PPPP? Este es el plasma, los componentes de elementos formes, ¿no? Era el plasma, pero que es pobre en plaquetas, ¿no? El componente de plaquetas menor. Y en la parte inferior, el plasma rico en plaquetas. ¿Para qué nos va a servir esto? Vamos a ver la siguiente. Los que han donado sangre, se obtiene la sangre de esta forma, una sangre total, ¿no? Acá está un donante y este paquete globular es sangre total, ¿no? Y acá están todos los componentes sanguíneos, como igual que se extrajo la sangre en la práctica, ¿no? Tiene todos los componentes. Esta sangre, por si acaso, ya hace muchos años, décadas, no se transfunde sangre entera, por si acaso. Ya no se hace esta transfusión. Por las reacciones cruzadas y todos los problemas que pueden haber. Tiene que tamizarse previamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el laboratorio. A la centrífuga, ¿no? Centrifugamos el paquete globular obtenido de un donante y vamos a obtener lo mismo que lo que hemos obtenido en el laboratorio con la centrifugación. ¿Qué será acá? Plasma, elementos formes. Entonces, la sangre total, una vez centrifugada del donante, vamos a obtener concentrado de glóbulos rojos.
y plasma, ¿no? Entonces acá tenemos ahora sí glóbulos rojos principalmente en este componente. Este es el paquete que vamos a transfundir en un sangrado. ¿Cómo se llama? También la denominamos paquete globular. ¿Ok? No administramos sangre total, sino los componentes ya luego de haber sido centrifugados, ¿no? Entonces, ante una emergencia, un sangrado, un shock hemorrágico, se va a transfundir glóbulos rojos, principalmente de inicio, ¿no? Y el plasma queda en otra bolsa independiente. De la sangre del donante hemos obtenido dos tipos de paquetes, el paquete globular y el plasma. Vamos a seguir avanzando. De esta sangre que hemos obtenido glóbulos rojos y plasma, recuerden que dentro del plasma había una porción PPPPP, ¿te acuerdas? P, plasma, pobre en plaquetas. Y en la parte inferior, plasma rico en plaquetas. ¿Ok? El plasma, ¿qué hacemos acá? Centrifugación. Otra vez centrifugamos, ¿ok? Volvemos a centrifugar y obtenemos de esta porción plasma, plasma rico en plaquetas, ¿no? Plaquetas, dividimos, obtenemos solo plaquetas y podemos obtener también una segunda fracción, plasma fresco congelado y plasma congelado. El plasma fresco congelado debe ser separado dentro de las primeras 6 horas. ¿Y qué cosa tiene el plasma fresco congelado? Todos los factores de coagulación. ¿Ok? Todos los factores. El plasma congelado se separa dentro de las 12 horas. Tiene la mitad de sus componentes son factores 5 y factores 8 de la coagulación, ¿no? Entonces ahora la pregunta ya clínica. Le voy a decir, a ver, dos preguntas. Primero, una gestante, están en su serum, ¿no? Entonces están en su serum, 12 de la noche aparece y toca la puerta de su serum, una gestante a término, con un sangrado masivo, y pues le toman la temperatura del pulso, pues si su pulso está débil, le toman la presión arterial, ya hicieron su capítulo de presión arterial, 70/50, y la paciente está pálida. Y ustedes son los únicos. Bueno, tengamos la suerte, digamos, ustedes tienen su banco de sangre a 20 minutos, muy cerca, ¿no? Porque la verdad que en Perú es muy difícil conseguir un banco de sangre. ¿Qué hacen? ¿Qué le transfunden a esto? Bueno, ya le dije la respuesta primero. Entonces, paciente chocado, ¿qué hacemos? ¿Qué le transfundimos? Paquete globular, plasma fresco congelado, plaquetas, ¿qué cosa le ponen a la paciente? Sangre total. ¿Qué le ponen a la paciente? ¿O qué le indican? Recuerden que el Fabián me dice plasma fresco congelado. ¿Qué más? Si está chocado, ¿cuál será la principal medida en ese momento? ¿Qué cosa tenemos que hacer?
Recuerden que están solos, pero tienen la suerte que hay un banco de sangre cerca y ustedes pueden escoger, ¿no? José, ahí está, muy recuperado el volumen. Obviamente, pues el paciente, pues mínimo habrá perdido 2 litros. Recuerden que hemos dicho de 5 litros, lo máximo, una persona debe perder litro y medio, ¿no? Más de litro y medio, ya hay un trastorno hemodinámico. Entonces, el paciente chocada, hipotensa, con pulso débil, pálida. Entonces, ¿qué hacemos? El serum. Ustedes son serumistas. Y eso va a pasar, ¿eh? Que van a tener esas emergencias. Obviamente, cuando están en su internado, y si están en la ciudad, van a tener a su asistente, su residente, ¿no? Pero en el serum van a estar solos. Bueno, José va más cerca, ¿no? Porque primero, si se ha perdido 2 o 3, digamos 2 litros, ¿no? 2 litros, a más, ¿no? Aproximadamente, pero si es sangrado, pues glóbulos rojos, ¿no? Han perdido bastante glóbulos rojos, componentes, eh, elementos formes, ¿no? Entonces, como lo primero, ya, si hablamos hemodinámicamente, primero no podemos pensar en transfundir nada, sino, como dice José, estabilizar a la paciente, recuperar el volumen, ¿no? Por cada centímetro cúbico de sangre que ha perdido, tendríamos que recuperar cada centímetro cúbico de sangre para poder reemplazar su volumen, ¿no? Si ha perdido 2000, 2 litros, ¿cuánto le vamos a poner el volumen? Y pues, obviamente, los 2 litros no lo vas a reponer inmediatamente, ¿no? Pero ya hay un déficit de 2 litros. Entonces, solamente ya para darles algunos tips, ¿no? De emergencias. Generalmente, por cada volumen, cada centímetro cúbico de sangre se debe reemplazar por 3 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, al 9 por 1000. Entonces, si supongamos, no hemos perdido 500 centímetros cúbicos, ¿cuánto debemos administrar el cloruro de sodio? Litro y medio, ¿no? Es sencillo. Pero no es que tampoco no lo vamos a pasar todo. Y si la paciente es preeclámptica, tiene algunos problemas de coagulación, entonces hay que ir lentamente. Entonces el cloruro de sodio se reemplaza 3 centímetros cúbicos por cada volumen de sangre perdido. De inicio nos ayuda, no es lo ideal. Lo ideal es reemplazar 1 centímetro por 1 centímetro. Y la única forma, hay 2 formas. Una es con una poligelina, o bueno, son geles líquidos que tienen la misma viscosidad que la sangre, muy parecida, ¿no? Y se administra 1 centímetro por cada centímetro de sangre perdida. Entonces, poligelina, si hemos perdido 500, administraremos ¿cuánto? 500, ¿no? Centímetros cúbicos. Si tenemos. O sea, muchas veces en el serum, si tenemos cloruro de sodio, será bastante, ¿no? Pero ustedes que ya una vez que egresan, yo lo que hice fue en mi serum, me conseguí 2 poligelinas, por lo menos. Y bueno, felizmente cloruro de sodio sí tenía, ¿no? Y lo tenía en mi coche de paro para cualquier hemorragia o contingencia, ¿no? Y me acuerdo que sí lo usé por lo menos 1 o 2 veces. Entonces, y la otra forma, ya asumiendo que idealmente tenemos un banco de sangre al costado, ¿qué le vamos a administrar? Entonces,
José nos ha dicho recuperar volumen, ya recuperamos volumen con cloruro de sodio si tenemos cloruro, que es lo más práctico que podemos tener, 3 centímetros. Pero si ha perdido 2 litros, no le vamos a poner 6 litros, ¿no? Le ponemos de poco en poco, porque también podemos generar un edema pulmonar, le podemos encharcar a la paciente. Siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso lo ideal es no poner tanto volumen, sino poner poligelina, por ejemplo, ¿no? Y el otro, la ventaja que les estamos dando en el caso es que vas a tener un banco de sangre cerca. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le administramos? Fabián dijo plasma fresco congelado. ¿Qué le ponen? Sangrado masivo, shock. Recuerden que la causa más frecuente de hemorragias y de muerte materna, mejor dicho, es la hemorragia por atonía uterina. Pregunta de residentado médico. Shock hemorrágico. Es una causa frecuente de mortalidad materna y lo vamos a tener en nuestro serum sí o sí, vamos a tener este tipo de casos. Por eso les estoy trayendo este ejemplo, ¿no? Entonces Fabián me dice glóbulos rojos. Cuando queremos reemplazar pérdida sanguínea, es un glóbulo rojo, 1 centímetro de sangrado por 1 centímetro de paquete globular. Es lo que necesitamos. Primero, por el volumen, y segundo, porque si hemos perdido glóbulos rojos, ¿cómo estará la oxigenación, el transporte de oxígeno? ¿No? Miren, principios fisiológicos para administrar componentes sanguíneos. Administraremos glóbulos rojos de primera instancia. Cuando ya exista una politransfusión, no digamos 5, 6, 7, no sé, podemos llegar a más unidades de sangre, se tiene que administrar plasma fresco como segunda instancia, pero no de primera. Y si tenemos o diagnosticamos problemas de coagulación como un gel, por ejemplo, de repente la causa de toda la hemorragia es un gel, un síndrome de gel, ¿no? Que es una coagulación intravascular diseminada, principalmente producida por preeclampsia en una gestante, una causa bastante frecuente últimamente. Podríamos administrar paquete de plasma fresco congelado, incluso plaquetas, porque muchas veces se caen las plaquetas y todos los factores de coagulación. Pero de primera instancia, en una emergencia, en un shock hemorrágico, administramos glóbulos rojos, paquete globular, ¿no? Y como dijo José, siempre pensando en la hemodinámica, ¿no? Cloruro de sodio, poligelina, paquete globular. Entonces, esa es más o menos la mecánica de cómo utilizamos nuestros paquetes globulares, nuestros componentes sanguíneos. Tenemos acá entonces plasma concentrado de plaquetas, cuando hay déficit de plaquetas, déficit de coagulación, pacientes con factores de coagulación alterados, todos los factores de coagulación, cuando hay una coagulación intravascular diseminada, podemos administrar el factor de coagulación. Y en casos específicos de enfermedades por deficiencia de factores 5 y 8, plasma fresco congelado, ¿no? Y todavía podemos hacer más. Del plasma fresco congelado podemos obtener un crío precipitado que se congela a menos 70 grados centígrados y se descongela a 4 grados, que tiene el factor 8 y el fibrinógeno, ¿no? Ese es otro componente importante, el crío precipitado. Para terminar esta parte de la clase, entonces, repasando, el hematocrito es el volumen de elementos formes entre el volumen total por 100. Esta es la estructura de un hemograma, ¿no? El hemograma se lee por milímetro cúbico, en lo cual los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, los valores normales son de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Y en volumen, ¿cuánto es? El 98.5%.
¿no? Los elementos Former están constituidos principalmente por glóbulos rojos. Plaquetas o trombocitos, 150 a 400.000. Porcentaje de volumen 1. Y glóbulos blancos, leucocitos, linfocitos, 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. 0.4. Vamos a hacer un pequeño break para la segunda parte de la clase de 15 minutos y vamos a continuar. ¿Ok? El delegado. Está bien, doctor. Ok. Son 2 clases, así que no, para no se agoten. Nos vemos en 15 minutos.